David Icke. Y la verdad os hará libres. Introducción. Somos lo que pensamos. Vivimos en un universo multidimensional, que es parte de una conciencia multidimensional e infinita que llamamos Dios y creación. Somos seres multidimensionales. Por lo tanto, este libro tiene que ser multidimensional, si habrá de hacer una contribución significativa a la libertad humana. Expone tanto la manipulación diaria de nuestras vidas por una camarilla secreta y presenta las causas y las soluciones espirituales que traerán la verdadera libertad al planeta Tierra y a todos los que viven en él. Lo segundo se relaciona con lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos y antes de empezar a desentrañar la manipulación global y el nombre de algunas de las personas y organizaciones involucradas, es importante que esboce el contexto en el que estoy presentando estas cuestiones. Lo último que quiero es que la gente lea este libro lleno de ira, de odio y condene a los manipuladores globales y lo que están haciendo. No escribo este libro para aportar culpa, sino que simplemente para mostrar lo que sucede cuando la raza humana entrega a otros su mente, y cuán rápido van a cambiar las cosas, están cambiando, al retomar nuestra mente. Menciono nombres porque tenemos que saber quién está detrás de la manipulación, si habremos de exponer lo que está sucediendo. Esta exposición también dará a esas personas la oportunidad de enfrentarse a sus acciones y ver que el deseo de control y dominación de los demás es una expresión de sus propios desequilibrios internos profundos y rechazo de sí mismos. El levantamiento del velo del secreto acelerará el momento en que terminen los días de tal dominación y manipulación. Pero la camarilla de la élite que controla el mundo, la élite mundial, como los llamo, son nuestra creación. No es bueno lanzar odio y condena en su dirección, a causa de los males del mundo. Sí, como usted verá, el mismo grupo manipuló las dos guerras mundiales y todos los acontecimientos negativos de importancia mundial en este siglo, e incluso antes. Pero sin el resto de la raza humana, no podrían haber hecho esto. Una pequeña élite no puede crear guerras, a menos que miles o millones de personas estén dispuestas a ser utilizadas como carne de cañón. Si la gente lee este libro y le da la responsabilidad de lo que ha sucedido solo a la élite mundial, están perdiendo el punto que estoy enfatizando. Lo que está pasando en el mundo es el reflejo aquí y ahora, de lo que está pasando dentro de nosotros, la raza humana. Hemos creado esta realidad. Pero, ¿cómo? Contrariamente a lo que la ciencia médica está obsesionada con decirnos, el cuerpo físico no es todo el ser humano. Es la fantástica capa física a través de la cual nuestro eterno yo experimenta el mundo físico. Hay mucho más de nosotros que solo un cuerpo. La creación es la expresión de una mente infinita y todas las formas de vida son aspectos de esa mente, lo que muchos llaman Dios. Somos también los demás. Todos somos Dios, si desea usar ese término. En el corazón de esta mente hay una conciencia que yo veo como una cegadora luz, la conciencia fuente de donde todo ha sido pensado a la existencia. La creación consiste en un número infinito de dimensiones, longitudes de onda, frecuencias de la realidad. Este mundo físico es solo uno de ellos. Estas frecuencias comparten el mismo espacio que ocupa nuestro mundo físico, de la misma manera que toda la radio, la televisión, y frecuencias de radiodifusión de las telecomunicaciones en su área, están compartiendo el mismo espacio que su cuerpo está ocupando ahora. No interfieren unos con otros porque están en diferentes frecuencias o dimensiones, están vibrando a diferentes velocidades. En el momento que llamamos muerte, nuestra mente, emociones, espíritu, todo lo que es el pensamiento, nuestras sensaciones, se retiran del cuerpo, del traje espacial genético como lo llamo yo. Este espíritu eterno se mueve a otra longitud de onda de la realidad, hacia otro mundo, para continuar su evolución. Esto es todo lo que está sucediendo en una experiencia cercana a la muerte o una experiencia fuera del cuerpo cuando la gente deja su cuerpo físico por un tiempo antes de volver a contar historias muy similares de lo que le sucedió. La vida es para siempre, para todo el mundo. Nuestro ser mental, emocional y espiritual es una serie de campos de energía magnética interactuando entre sí a través de vórtices de energía ampliamente conocidos por la palabra hindú y sánscrita, chakra, que significa rueda de luz. Estos vórtices son espirales de energía que entrecruzan todos los niveles de nuestro ser y se pasan energías entre ellos. Es a través de este sistema que un desequilibrio a nivel emocional, tal vez causado por el estrés, se pasa a otros niveles de nuestro ser, incluso, eventualmente, al cuerpo físico. Así es como el estrés causa la enfermedad.
Lo que llamamos enfermedad física es realmente una falta de armonía multidimensional o malestar. Constantemente estamos absorbiendo energía magnética del cosmos, sobre todo a través del chakra básico, de la base de la columna vertebral. Después de que esta fuerza de vida ha pasado por nuestros niveles del ser y hemos tomado de ella lo que necesitamos, transmitimos la energía a través de los chakras de regreso al cosmos y al mundo que nos rodea. Estas son las energías que la gente siente cuando dicen que alguien les da buenas o malas vibras. Es lo mismo cuando decimos que una casa o un lugar se siente feliz, da la bienvenida o aterrador. Lo que llamamos ambiente es creado por las vibraciones, los campos de energía, generados por las personas, ya sea en el momento o en el pasado. La gente a menudo se siente incómoda en las escenas de batallas, ya que están sintiendo las energías dejadas allí por el dolor, la agresión y el sufrimiento de los involucrados. Hay una diferencia fundamental entre la energía que entra por el chakra base y la que emitimos. Esa energía es cambiada en su naturaleza y forma cuando pasa a través de nosotros. Se queda grabada con nuestro modelo energético único y el patrón refleja precisamente lo que está sucediendo dentro de nosotros en ese momento, mental, emocional y espiritualmente. Segundo a segundo nos están transmitiendo un campo de energía que refleja lo que pensamos de nosotros mismos. Puede que esto no parezca tener nada que ver con la manipulación del mundo, pero está, de hecho, en el centro de lo que ha sucedido y continúa sucediendo. Podemos imaginar este proceso como moldeando una capa magnética o aura alrededor de nosotros mismos. Bajo la ley de que los similares se atraen, este campo de energía magnética, el reflejo exterior de la persona interior, atraerá campos compatibles de energía. Todo lo que somos, lo que pensamos es energía, y hasta incluso la corriente principal, la ciencia de mente cerrada está empezando a apreciar. Una persona es una serie de campos de energía magnética, así es también un lugar, una experiencia, una situación, todo. La vida es la interacción de estos campos de energía, todos los cuales tienen la capacidad de pensar y retener información. La energía es conciencia, la conciencia es energía. Ellos son la misma cosa. Si suena difícil creer que una pared o el agua o una roca pueden pensar y retener la información, entonces recuerde que todo contiene campos magnéticos de energía. ¿Qué es lo que hay dentro del equipo en el cual estoy trabajando ahora que conserva la información que estoy escribiendo? Un disco magnético. Mismo principio. La razón por la que nos sentimos atraídos hacia personas, lugares, experiencias y formas de vida se debe a que somos magnéticamente atraídos por ellos. Y que la atracción procede del magnetismo de nuestras capas. Estas capas, a su vez, son un reflejo de lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos. Nuestras vidas son una réplica exacta física de nuestra propia mente subconsciente. De cómo piensa y percibe a sí misma y al mundo, es recreado físicamente en las personas, lugares y experiencias que atraemos a nosotros. Cuando yo era niño, solía haber un dicho que decía, piensa en la suerte y serás afortunado. Esto contiene una verdad eterna, aunque no tiene nada que ver con la suerte. Atraemos gente nosotros, lugares y experiencias que se conectan magnéticamente con nuestra capa. Por lo tanto, si creemos en el interior el que siempre vamos a ser pobres y oprimidos, ese patrón será contenido en la capa. Se convertirá, se podría decir, en la capa de ninguna esperanza. Este patrón magnético, entonces, atraerá las experiencias que asegurarán que sigamos siendo pobres y oprimidos. Habremos creado nuestra propia realidad. Esto es así, tan vital de comprender, no solo en relación con este libro, sino en el contexto de la vida misma, nosotros creamos nuestra propia realidad. Las religiones y textos antiguos remontándose hace mucho tiempo han tenido un tema común de cosechar lo que se siembra, ojo por ojo y diente por diente, y lo que haces a los demás te harán a ti. La palabra con la que es ahora conocido este proceso es karma. Con demasiada frecuencia este karma se ve solo en términos negativos. Sucede algo desagradable para algunas personas y dicen que debe ser su karma. Se presenta casi como una forma de castigo. A ese nivel, es un castigo, un autocastigo. Nosotros lo creamos, no un Dios enojado, crítico, señalando con el dedo. Lo que llamamos karma es, en mi opinión, solo otra palabra para describir la manera en que creamos nuestra propia realidad. Si tenemos desequilibrios que nos llevan a actuar negativamente hacia los demás,
Estos desequilibrios también atraerán a nosotros una experiencia física, un espejo de lo que pensamos de nosotros mismos. De esta manera, lo que hacemos a los demás volverá a nosotros, ya que todavía estaremos aferrándonos a los desequilibrios, a la falta de amor propio que atraerá esas experiencias. Si nos sentimos bien con nosotros mismos y tenemos una visión positiva de nuestras vidas, vamos a crear ese mundo a nuestro alrededor. Esto es un karma positivo. Yo difiero de la opinión del karma de la nueva era, que parece creer que una vez hemos hecho algo, debe haber una reacción kármica sin importar lo que posteriormente hagan. Creo que si actuamos negativamente hacia alguien, reconocemos por qué lo hicimos, y cambiamos la causa interna de la acción, podemos cambiar la naturaleza de la emisión magnética, la capa, y entonces no atraemos el karma. No es necesario porque hemos reconocido el desequilibrio dentro de nosotros. Para eso es que el karma está ahí. La creación se trata de amor. El amor a uno mismo y el amor hacia todos. El karma es parte de ese amor. Es un vehículo que nos permite enfrentarnos a nosotros mismos, descargar el bagaje negativo, y seguir adelante. Es una ayuda a la evolución, un don, no un castigo, a menos que nos decidamos a que así sea. Sin importar qué experiencias usted ha tenido en su vida o está teniendo ahora, usted y nadie más las ha creado. Hay dos cosas que vale la pena recordar a través de este libro y en su propia vida: la mentalidad de víctima crea la realidad de las víctimas. Y es que, si lo cree, lo logrará. Esta creación de la realidad ocurre en muchos niveles. La suma total de la interacción de los individuos se acumula en la mente colectiva de la humanidad. Cada especie tiene una mente colectiva para que todos los miembros individuales de esa especie estén conectados. Nosotros sumamos nuestros patrones de pensamiento constantemente a nivel colectivo y tenemos acceso a otros patrones sostenidos a nivel colectivo. Es un proceso de dos vías. Damos y recibimos. Los científicos han establecido algo que se llama el síndrome del centésimo mono, del que he escrito en otros libros. Se ha descubierto que una vez que un cierto número de individuos de una especie aprende algo nuevo, de repente, el resto de esa especie puede hacerlo sin que se lo enseñen. Lo hacen por puro instinto. Aunque la ciencia de corriente principal no puede explicar esto por medio de su punto de vista muy limitado de la vida, el proceso es muy simple. Una vez que cierto número, dentro de una especie, ha transferido el nuevo conocimiento al plano colectivo, un punto de masa crítica es alcanzado. El conocimiento se vuelve lo suficientemente poderoso en la mente colectiva para poder ser accedido por todos los demás miembros de la especie. Cuando se sintonizan con la vibración, el patrón de pensamiento, que contiene ese conocimiento, ellos saben cómo hacer algo sin ser demostrado, porque ese patrón de pensamiento los está guiando. Nosotros lo llamamos instinto o inspiración, cuando en realidad es sintonizar una vibración, frecuencia, que contiene esa información. Somos lo que pensamos. Todo lo que he dicho acerca del individuo creando su propia realidad se aplica igualmente a la mente humana colectiva. Refleja la suma total del pensamiento humano, la suma total de lo que la humanidad, en su conjunto, piensa de sí misma. Si la humanidad no se agrada a sí misma, no se ama a sí misma y no se respeta a sí misma, creará esa realidad en este planeta. La atraerá a las manifestaciones físicas de la forma en que ve su propio sentido de valor y potencial. Solo que esta vez, la capa magnética no está alrededor de una sola persona, sino de todo el planeta. Esto crea la realidad global. Piense en las consecuencias de este proceso en nuestra vida diaria. La humanidad en su conjunto desea entregar su responsabilidad de lo que sucede en el mundo. Cuando algo sale mal, se oye el grito: ¿qué van a hacer al respecto? Rara vez vemos a nosotros mismos como responsables. Es posible que les guste quejarse de los políticos y los banqueros, pero la mayoría de la gente todavía prefiere que otros manejen el mundo que aceptar la responsabilidad de jugar su parte. Estos son patrones de pensamiento que dominan la mente colectiva, por lo que han creado esa realidad de forma colectiva, a escala global. La mente colectiva ha creado una respuesta a ese deseo de que alguien más lo haga, atrayendo así los campos de energía, la gente, para la construcción de la red secreta que ahora controla la dirección de la vida de todos. Se nos ha dado lo que hemos pedido, o pensado. Es lo mismo con las religiones. Son también creadas por los patrones de pensamiento de la mente colectiva, como son los medios de comunicación y otras instituciones que utilizan el miedo y la culpa a efectos de la manipulación y el control.
Estos reflejan, de manera colectiva, lo que miles de millones de personas hacen en su vida cotidiana. Ellos manipulan el miedo y la culpa a abrirse camino. Obsérvese por unos días y vea cómo muchas veces usted, y otros, utilizan el miedo y la culpa para controlar una situación. Lo hacemos sin darnos cuenta y pasamos esta actitud a nuestros hijos. ¿Qué es lo que les decimos? Tú, niño travieso. Si vuelves a hacer eso, te voy a golpear. Espera a que tu padre llegue a casa, te hará sentir mucho lo que has hecho, miedo. Eres una niña traviesa. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mamá y papá? ¿Cómo pudiste hacernos tan tristes e infelices? Después de todo lo que hemos hecho por ti, culpa. Estos son solo ejemplos menores de cómo se utiliza el miedo y la culpa en los niños. Desde temprana edad aprenden a hacer lo mismo a los demás. En el momento en que llegan al mundo adulto y las interrelaciones que tienen lugar allí, el uso del miedo y la culpa para el control y la manipulación se ha convertido en una forma de arte. Se les debería otorgar medallas por ello. Este patrón de pensamiento, en consecuencia, ha dominado la mente colectiva, y ha creado el reflejo físico colectivo de esto, de las religiones y de otras instituciones que nos dicen qué pensar y utilizan el miedo y la culpa para controlar. Una vez más, nosotros los hemos creado. Son un reflejo de nosotros, nuestro colectivo nosotros, al menos. Eso es una buena noticia porque tenemos el poder para eliminar esta manipulación mundial mediante la eliminación de nuestra manipulación personal. Tal transformación de la percepción humana es tan vital para el futuro de este planeta y del mundo que dejaremos a nuestros hijos. El deseo de la humanidad de entregar su mente tiene XX. Y la verdad te hará libre permite una estructura a desarrollar durante miles de años que hoy está a punto de crear una dictadura fascista global. ¿Acabó el fascismo con Adolf Hitler? Si solo fuera así. Esa misma mentalidad controla el gobierno secreto del mundo que es, minuto a minuto, manipulando la mente humana a aceptar una tiranía global centralizada. Esta tiranía se llama el nuevo orden mundial y, a menos que nos sacuda de nuestro sueño espiritual, se manifestará como un gobierno mundial, un banco central mundial y una sola moneda, un ejército mundial y una población con microchip conectada a una computadora global. Si alguien piensa que todo esto es ridículo, los próximos cientos de páginas van a ser muy preocupantes. Estamos increíblemente cerca de todas esas cosas. Es tiempo de crecer y despertar. Al leer la historia de cómo su vida y la vida de este planeta ha sido tan controlada y manipulada, le pido que recuerde que todo lo hemos creado. La gente que nombro y los acontecimientos que describo son solo espejos reflejando los patrones de pensamiento de la raza humana y de la Tierra dentro de nosotros. Este mundo no es más que el pensamiento humano hecho físico. Cuando reconocemos esos patrones negativos y los eliminamos, nuestra realidad va a cambiar y el mundo va a cambiar. Pero no hasta entonces. Comienza y termina con nosotros. Primera parte. La prisión. Yo creo en alguien más. Nos desalienta activamente pensar de manera constructiva e interrogante, y una vez que una persona ha aceptado la animada y entumecida aquiescencia, un insidioso círculo vicioso ha sido exitosamente promovido. Otro de los resultados más convenientes de esta situación es que las personas que no piensan de manera constructiva e interrogante ni siquiera se dan cuenta. Michael Timothy, la ética antiintelectual. Capítulo 1. El velo de lágrimas. Todos, en algún momento, hemos mirado al mundo que nos rodea y nos hemos preguntado las mismas preguntas. ¿Por qué la vida tiene que ser una lucha? ¿Por qué sabemos tan poco acerca de lo que somos y el propósito de nuestras vidas? ¿Por qué hay tanto conflicto y sufrimiento en un mundo de tanta belleza y tanta riqueza? En busca de las respuestas a estas y a muchas otras preguntas, voy a pedirle que suspenda sus programadas respuestas de aquí y ahora y abra su mente infinita a posibilidades mucho mayores. Yo no uso la palabra programado de una manera paternalista, ya que todos estamos programados por los mensajes, las creencias que constantemente escuchamos en nuestra niñez, a través de los medios de comunicación, y a través del sistema educativo. Es el dejar ir de esa programación que abre nuestras mentes y nuestros corazones a la maravilla, el potencial y la comprensión más allá de nuestros sueños. He reflexionado sobre la naturaleza de este mundo físico visible durante mucho tiempo, tratando de hacer sentido de ella.
Desde 1990 he estado en un viaje espiritual consciente de descubrimiento. Se me ha abierto tanto la mente que nunca antes había pensado ni sentido en esta vida y, por doloroso que algunas cosas han sido esos momentos, también me han llevado a una mayor comprensión. He experimentado la forma en que podemos sintonizar nuestra mente, nuestra conciencia, a otros niveles de realidad y acceder a la información disponible allí, que no se conoce, o al menos no es ampliamente conocida en la Tierra. Me he dado cuenta de que nuestras mentes, nuestros pensamientos y sentimientos, son una serie de campos de energía, que utilizan el cuerpo físico como un vehículo para la experiencia. En este momento, nuestra conciencia se ajusta a este denso mundo físico, por lo que esta es nuestra realidad. Cuando morimos, nuestra mente-espíritu, conciencia, deja este cuerpo físico temporal y pasa a otra longitud de onda, a otra etapa de experiencia y evolución. Un punto muy importante a destacar es que, mientras estamos en el mismo cuerpo físico en el mismo planeta, la mente de una persona se puede sintonizar a diferentes longitudes de onda de conocimiento y comprensión. Por esta razón existe una variación en la conciencia, perspectiva y percepción dentro de la raza humana. En nuestra vida diaria, podemos incluso hablar de personas que están diferentes longitudes de onda, porque piensan de manera tan diferente y tan poco en común. Nuestra actitud ante la vida y el nivel de conocimiento y sabiduría que podemos alcanzar en cualquier punto depende de los niveles vibratorios a los que nuestras mentes pueden tener acceso. Todo esto es base fundamental para lo que creo, está detrás de la historia de la raza humana durante millones de años y en el día de hoy. Para mí la raza humana, a menudo parece ser como un desconcertado y perdido rebaño de ovejas. De hecho, mira cuántas veces a lo largo de la historia ha sido utilizado el conocido simbolismo de las ovejas para describir nuestra situación. De alguna manera nos hemos desprendido de nuestro mayor potencial, nuestra fuente de poder. De nuevo, vemos esto representado simbólicamente en toda la historia y las culturas en frases tales como los niños perdidos que se han desconectado del Padre. La historia del Hijo Pródigo en el Nuevo Testamento es un ejemplo obvio. Yo creo que, simbólicamente, esto es precisamente lo que ha sucedido y las consecuencias de esto explican gran parte del mundo en el que vivimos hoy. Creo que es imposible apreciar lo que ha sucedido, a menos que podamos abrir nuestras mentes a la existencia de lo que llamamos vida extraterrestre. Esto puede incluir una variedad infinita de formas. Todo lo que entendemos por extraterrestre son otras civilizaciones, formas de vida consciente que no son de esta Tierra, o que están en otras longitudes de onda que nuestros sentidos físicos, que normalmente no podemos ver ni oír. Por ejemplo, si bien podemos ver algunos de los otros planetas en este sistema solar y verlos aparentemente estériles, tierras sin vida, estamos solo mirando a ese planeta desde nuestra propia frecuencia o dimensión de experiencia, nuestra propia realidad de espacio-tiempo. En otra dimensión, ese planeta puede ser un lugar lleno de vida de la misma manera que todas las estaciones de radio y televisión transmitiendo a su área ahora están compartiendo el mismo espacio que su cuerpo está ocupando. Usted no puede verlos, y ellos no pueden verse entre sí porque están operando en diversas longitudes de onda. Tome un paso más allá para abarcar el hecho de que estas otras civilizaciones, en otras longitudes de onda, están más avanzados en sus conocimientos y experiencias de lo que estamos nosotros en este momento, y una imagen se empieza a formar, para mí y para muchos otros, de todos modos. Estas otras civilizaciones no son todos positivos o negativos. Como nosotros, ellos son un poco de ambos. La vida extraterrestre no es gran cosa. Es la misma corriente de vida que llamamos creación o Dios, en una etapa diferente de la evolución y en una diferente longitud de onda de experiencia. Pero muchos de estos pueblos son años, a veces millones de años, en nuestra versión de tiempo, más avanzados, tanto tecnológicamente como en su comprensión de las leyes universales. Si juzgamos la credibilidad o la locura de algo solo desde la perspectiva de nuestros logros científicos en esta longitud de onda del planeta Tierra, nunca vamos a entender lo que nos ha sucedido a nosotros. Es por eso que pedimos a los escépticos a abrirse a otras posibilidades. Si usted fuera un campesino en las montañas de alguna sociedad autónoma en lo más profundo de Asia, le sería imposible creer una descripción de Nueva York. Sin embargo, Nueva York seguiría existiendo. Y recuerde, solo un corto tiempo ha pasado desde que la idea de los seres humanos vuelan al espacio era considerado ridículo. Durante varios años, al tratar de comprender la naturaleza de la condición humana, una historia ha comenzado a formarse en mi mente.
Cuando leí un libro que se llama Mensajeros del Alba, uno me confirmó algunos de los temas que había escrito en La rebelión de los robots y otras ideas que yo había venido desarrollando en los meses siguientes. Se trata de un libro canalizado, en el que la escritora, Bárbara Marciniak, ajustó a su conciencia a otra longitud de onda de la realidad y actuó como canal para llevar la información a esta vibración terrestre. Siempre desconfío de los libros canalizados, ya que, como todo, este proceso puede producir un entendimiento inspirado o una carga completa de tonterías. Depende de la competencia de la canal y del nivel de la longitud de onda a la que se está conectando. Como alguien dijo una vez, sobre ponerse en contacto con aquellos que ya no están en esta tierra, la muerte no es una cura para la ignorancia. Si te conectas con longitudes de onda próximas a esta, puedes ser seriamente mal guiado. En Mensajeros del Alba se afirma que son las palabras de una conciencia comunicándose desde el sistema estelar que conocernos como las Pléyades. Sé que si usted es nuevo en esto, todo esto le sonará fantástico y difícil de aceptar. Pero todo lo que puedo hacer, todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, es decir lo que creemos y sentimos. Creo que este sistema estelar llamado las Pléyades, o al menos los grupos más evolucionados de allí, son parte de una operación universal para liberar a la humanidad de la prisión en la que, sin saberlo, hemos vivido en el lapso de eones de lo que llamamos tiempo. Somos la generación que va a ver suceder esto. El planeta Tierra fue secuestrado, se podría decir, y absorbido por otra civilización o civilizaciones, que son muy avanzados tecnológicamente, pero son muy bajos en amor y sabiduría. Esto es, como siempre, un decir, y una combinación profundamente desequilibrada. Yo lo llamo inteligencia sin sabiduría. Vivimos en un universo de libre albedrío donde, dentro de ciertos límites, se nos permite experimentar todas las emociones, y aprender de las consecuencias de nuestras acciones. Por lo que tomar el control de un planeta no trae al Padre, la fuente de todo lo que existe, al control inmediato de los secuestradores. Se utiliza como un período de experiencia de la que todos aprenden y evolucionan. Vivimos en una realidad de tiempo y espacio, mundo, llamado la tercera dimensión, y es de algunos de nuestros vecinos en la cuarta dimensión que ha llegado esta injerencia. Cada vez que hablo de la conciencia extraterrestre o la conciencia del guardián de la prisión me refiero a la manipulación desde la cuarta dimensión, ya sea a través de control del pensamiento o intervención directa. Tanto los secuestradores extraterrestres como aquellos que tienen en su corazón el interés de la humanidad han sido visitantes regulares de la Tierra miles de años atrás. Se convirtieron en dioses en los textos antiguos y leyendas que han formado las bases de la mayoría, quizás de todas las religiones más importantes de la actualidad. Si un extraterrestre aterrizó en el planeta en la antigüedad en una sorprendente nave espacial antigravedad, o usted tuvo una visión psíquica de alguien en otra frecuencia, usted seguro pensó que era un dios. Y así lo hicieron. Aquí es donde los dioses, en especial los iracundos, los dioses del juicio, del fuego y azufre se originaron, extraterrestres negativos. El temor de Dios nació, y este temor y resistencia al cambio, desobediencia a los dioses, se encuentra todavía en la psique colectiva. Con el tiempo, como se describe en detalle en La rebelión de los robots, estos diversos mitos de Dios se fundieron para formar un Dios compuesto, basado en temas de muchas de las civilizaciones anteriores. Lo mismo ocurre con el judaísmo, la Biblia cristiana, el Islam, y la mayoría de las otras. Su versión de Dios se relaciona con el tipo de extraterrestre de la cual se originó su religión, o bien la forma en que muchas y diversas historias extraterrestres se han fundido en un compuesto de Dios en el transcurso de los siglos. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para adorar a un compuesto de Dios formado por extraterrestres. Amén. Si nos fijamos en los orígenes de las religiones más importantes, las historias son muy similares a las que escuchamos hoy en día de personas que afirman haberse tropezado, o haber sido secuestrados por extraterrestres. Mahoma, el fundador del Islam en el siglo VII, dijo que había sido visitado por el ángel Gabriel, quien era, a semejanza de un hombre, de pie en el cielo sobre el horizonte. Esta figura le dijo que tenía que ser un profeta, y le dieron mensajes que formaron el libro sagrado musulmán, el Corán. Estos mensajes se dictaron mientras Mohammed se encontraba en un trance en muchas otras ocasiones en los años que siguieron. Él también escribió acerca de ir en un viaje celestial. Muchas personas en el mundo moderno que afirman haber experimentado el contacto extraterrestre han dicho que lo mismo que Mahoma. Saulo de Tarso, mejor conocido como San Pablo, fue el hombre que cambió la imagen de Yeshua, Jesús, en el Dios Mesías Salvador que dio lugar a la religión cristiana.
Esto sucedió después de tener una visión de Yeshua en el camino a Damasco. También habló de ser llevado al cielo, o a una serie de cielos diferentes, dimensiones. Hablando de sí mismo, escribió, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios sabe, fue arrebatado hacia el paraíso. Oyó palabras inexpresables, cosas que al hombre no le está permitido decir. 2 Corintios 12:2-4. De nuevo, esto va acompañado de muchas cuentas de hoy de secuestrados por extraterrestres que han dicho haber sido llevado a otras dimensiones de la realidad post-extraterrestres, a veces en su cuerpo, a veces fuera de él. San Pablo y el profeta llamado Enoch, hablan de haber visto muchos cielos cuando fueron llevados, lo que corresponde con las historias de los Vedas, los antiguos libros sagrados de la India, que fueron escritos en el idioma original, en sánscrito. Estos describen 7 planos superiores y 7 planos inferiores alrededor de este planeta. Algunas personas aún hablan de estar en el séptimo cielo cuando les sucede algo maravilloso. Uno de estos planos es nuestra tercera dimensión y justo encima de nosotros está el nivel vibratorio de donde hemos sido manipulados. En el libro de Enoch, los vigilantes, Watchers, suenan notablemente como extraterrestres. Los rollos del Mar Muerto dicen que el padre de Noé era un vigilante, y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, 651-604 a.C., se registra que fue visitado por un vigilante y santo que bajó del cielo. 4 Los Dakas en el budismo Mahayana eran seres viajeros del cielo, y Padmasambhava, el fundador del budismo tibetano, se dice que abandonó el Tíbet en una carroza celestial. Algo similar fue afirmado por el profeta bíblico Elías cuando dejó Israel, así como para el dios de América Central, Quetzalcóatl. Descripciones de discos voladores, barcos voladores, y carros celestiales, abundan en todos los continentes y en todas las culturas. Todavía hoy nos relacionamos el cielo con el espacio aéreo, porque de allí es de donde vinieron los dioses de la antigüedad de su nave espacial. Los aborígenes de Australia hablan de 3 seres ancestrales, llamados Djangaul, que estaban conectados con el planeta Venus, al igual que Quetzalcóatl, la deidad de la Polinesia, K1.8. Añada a todos estos ejemplos los muchos citados en La rebelión de los robots y un sinnúmero de otros libros, vinculando a los extraterrestres con la creación y la supervisión de las razas de la Tierra, y solo una mente cerrada con candado podía descartar al menos la posibilidad, yo diría probabilidad, de que los extraterrestres estén en el corazón de la historia humana y los acontecimientos que han dado forma a esta historia. Hay tantos temas que unen a los antiguos textos con descripciones de avistamientos de ovnis y extraterrestres de hoy. Investigadores de ovnis localizaron al presunto autor de un reporte conocido como el Memorando. Bill Inglis, que fue un ex capitán de la inteligencia con los Boinas Verdes en Vietnam, involucrados en la recuperación de un bombardero B-52 derribado en la selva por un ovni. Él afirma haber pasado 3 meses en una unidad psiquiátrica después de la experiencia, antes de ser asignado a un puesto de escucha en la Royal Air Force de Inglaterra por la inteligencia del ejército de los Estados Unidos. En su oficina allí, dice, encontró una bolsa diplomática sellada, esperando por él, que contenía un reporte de 624 páginas sobre ovnis, conocida como el reporte Grash, The Grash Report. Su memorándum fue su análisis personal de este documento. Se incluyeron todas las actividades ovni de alto secreto desde 1942 hasta 1951, y este desembarco involucraba reportados avistamientos, accidentes de ovnis, abducciones humanas, y extraterrestres capturados por el gobierno. Todo esto podría perfectamente ser desinformación, porque hay mucho de eso en la escena ovni. Pero el reporte no contenía muchos puntos interesantes. Decía que el lenguaje de los extraterrestres capturados era similar al sánscrito, la antigua lengua de los textos sagrados indios, los Vedas, que contienen numerosas referencias a lo que parecen ser naves espaciales y máquinas voladoras conocidas como los vimanas y dioses extraterrestres. El reporte Grudge decía que el alimento absorbido por el ET que se examinaron estaba basado en clorofila, que, como se conoce ahora, existe en todo lo que llamamos espacio y no solo en la Tierra. En los Vedas, hay una considerable importancia dada a una planta conocida como soma. Fue utilizada como una droga alucinógena en las ceremonias para ayudar a la comunicación con el dios Indira y otros dioses, y era la bebida favorita de Indira y sus colegas.
dada la creciente especulación de que los antiguos dioses eran en realidad extraterrestres. Es más bien una coincidencia que la bebida Soma es creído que está basada en clorofila líquida. Un número de personas que han afirmado haber estado en contacto con extraterrestres han reportado de que su alimentación provenía de jugo. Hay, sin embargo, decenas de miles de civilizaciones extraterrestres que han visitado este planeta, creo yo, y han de ser muy diferentes en apariencia, genética, y medios de sustento. Algunos, sin duda, se parecen mucho a nosotros y podrían caminar junto a nosotros en la calle sin llamar la atención. Otros parecen ser muy diferentes de nosotros. Creo que al menos muchos de los milagros registrados a través de la leyenda religiosa tienen un origen extraterrestre, cuarta dimensión. El espectáculo presenciado por 70.000 católicos en Fátima, Portugal en 1917, se parece a muchas de las historias descritas, tanto en los textos antiguos como en el mundo moderno. El milagro de Fátima, tras una serie de reuniones entre los tres niños y un ser extraño, que, según ellos, a veces se manifestaba como la Virgen María. El ser se comprometió a producir el milagro de abrir los ojos de la humanidad, y las decenas de miles de personas que acudieron a presenciarlo, en efecto, vieron una visión fantástica. Pero, ¿qué era? El investigador ovni, Jacques Vallée, creía que lo sabía cuando escribió en su libro de 1976, El Colegio Invisible, The Invisible College, no solo estuvo un disco volador o un globo constantemente involucrado, sino que su movimiento, la trayectoria de la caída de hojas, sus efectos de luz, los truenos, los zumbidos, la extraña fragancia, la caída de cabello de ángel que se disolvía en el suelo, el ola de calor asociada con el acercamiento del disco, todos estos son parámetros constantes de avistamientos de ovnis en todas partes. Y también los son la parálisis, la amnesia, las conversiones y curaciones. Los niños pasaron un mensaje sellado de su comunicador al Papa, con instrucciones de que solo se abriera y se hiciera público en 1960. El Papa lo abrió en 1960, pero todavía estamos esperando que todo esto se haga público. Una cosa es segura, si hubiera confirmado la base de la religión católica romana, hubiera golpeado en cuestión de minutos el espacio radioeléctrico. Entonces, ¿qué decía? Estoy convencido de que el Dios del Antiguo Testamento conocido como IHVH, Yahvé, se basa también en un extraterrestre, o más probablemente, en una serie de ellos. Curiosamente, mientras que la religión judía es percibida como una fe de un solo Dios, los textos originales hebreos no son compatibles con esto. Mientras que la traducción al inglés se refiere a un Dios, en hebreo se habla de Elohim, el sentido plural dioses. Del mismo modo, mientras nosotros leemos la palabra Señor en inglés, el hebreo se refiere a Adonai, los señores en plural. Jehová, que es a menudo intercambiado con el Señor, parece tener un origen diferente. Otro extraterrestre, lo más probable. Si usted lee el Antiguo Testamento y otros textos antiguos y sustituye todas las referencias a Dios o los dioses con extraterrestre, todo comienza a tener sentido y se hace muy evidente. Es importante recordar que en términos evolutivos, el tiempo transcurrido entre el período en que estos relatos fueron escritos y la actualidad no es nada, apenas un abrir y cerrar de ojos. El moderno fenómeno VNI, según lo reportado por miles de personas, que incluyen impresionantes imágenes holográficas, seres y embarcaciones que aparecen y desaparecen, cambian de dimensiones, y una serie de visiones y trucos que ponen a Walt Disney en la sombra, eran llevadas a cabo por extraterrestres en los períodos en que se originaron las grandes religiones. Estos manipuladores de la cuarta dimensión crearon las religiones para controlar la mente humana en sus intentos de controlar esta dimensión. El potencial para manipular a la humanidad con esta tecnología es simplemente ilimitado. ¿Qué mejor manera de controlar a la gente? Cerrar sus mentes en un divide y vencerás, al crear una serie de religiones dogmáticas basadas en efectos especiales extraterrestres. Mire el dolor, la miseria y la ignorancia entre las generaciones que han sido visitadas en este planeta por el cristianismo, el islam, el judaísmo, y todo el resto. Si desea apagar la conciencia de alguien para que dejen de pensar por sí mismos y desvinculen la mente de su potencial infinito, véndanle una religión dogmática o alguna otra forma de dogma rígido. Luego son masilla en sus manos. Creo que la toma de posesión del planeta Tierra se logró mediante lo que yo llamo la conciencia luciferina. Puedo usar esto como un nombre general para describir la fuerza que trata de trabajar a través de todas las formas de vida, humana y extraterrestre, para controlar el planeta. Se trata de una operación de energía muy negativa desde la cuarta dimensión.
La conciencia luciférica adopta dos formas principales. Las diferentes culturas dan a estas diferentes formas nombres simbólicos. Una trata de encerrarnos en el mundo material, persuadiendo a rechazar toda idea de los reinos espirituales y de la naturaleza eterna de la vida. Las otras trabajan en las personas de mente espiritual para convencerlos de hacer caso omiso de las realidades del mundo físico y flotar alrededor en un deslumbramiento espiritual. De cualquier manera, esto significa que las personas involucradas pueden ser controladas y su potencial para lograr un cambio positivo para el mundo físico es considerablemente reducido. La toma de posesión de la Tierra por las expresiones de esta conciencia extraterrestre luciférica tomó la forma, siento, al crear una prisión vibratoria. Somos seres multidimensionales, trabajando a través de muchas frecuencias y dimensiones al mismo tiempo. Yo sé que estos pueden ser conceptos extraños para aquellos que los escuchan en frío, pero nuestro verdadero potencial y nuestro potencial percibido están a años luz distancia, ya que vamos a darnos cuenta de los asombrosos años que han de seguir. Por tanto, si hay red de frecuencia lanzada alrededor de este planeta, una vibración que nos impide la interconexión con los niveles más altos de nuestra conciencia y potencial, dejamos de ser completos. Llegamos a desvincularnos del Padre. Con el conocimiento sostenido en la cuarta dimensión, esto no sería el milagro que podría parecer a primera vista. El bloqueo de frecuencias ya es utilizado aquí en la Tierra, por civilizaciones tecnológicamente más avanzadas. Durante el período de la Unión Soviética, crearon una prisión de información mediante el envío de frecuencias de bloqueo para evitar que ciertas emisoras de radio extranjeras fueran recibidas por la población. Esto impidió que la información que ponía en entredicho la versión oficial llegara a la gente. Se creó una prisión vibratoria, una prisión de información. Al ampliar ese concepto al planeta como un todo se podrá tener la misma imagen que estoy presentando. La única diferencia es de escala, eso es todo. En su libro, El Proyecto Montauk, el ingeniero eléctrico, Preston Nichols, cuenta la historia de cómo descubrió una frecuencia de bloqueo que se agolpaba en la mente de los psíquicos que estaban trabajando con la mayor parte de las investigaciones sobre la telepatía. La base de la telepatía, como Preston Nichols confirmó, es muy simple. Cuando pensamos que enviamos una onda de pensamiento similar a una onda de difusión de radio o televisión desde un transmisor. Una radio o un televisor decodifica las ondas y, de una manera mucho más sofisticada, la mente humana decodifica las ondas de pensamiento. Así pues, es la telepatía. Nichols descubrió que la mente de los videntes eran bloqueadas a la misma hora cada día. El uso de equipo de rastreo trazó la frecuencia de bloqueo a un ahora notorio centro de control de la mente e investigación del viaje en el tiempo llamado Montauk, en el extremo oriental de Long Island, Nueva York. Incluso en la Tierra, las frecuencias de bloqueo son un hecho. Yo voy a usar el término de bloqueo e interferencia de frecuencia por simplicidad, pero bien podría haber tomado la forma de cerrar los portales y puertas de enlace que unen esta dimensión física que nos rodea con otras dimensiones espaciotemporales. Algunas de estas puertas estelares se calcula que están en los grandes lugares sagrados de los antiguos, como Stonehenge, Machu Picchu en Perú, Ayen Rock, y las antiguas tierras de Babilonia y de Mesopotamia, hoy Irak. El Triángulo de las Bermudas se cree que es otro, lo cual podría explicar la extraña desaparición de muchos barcos y aviones, al abrirse el portal. Incluso puede ser que estas puertas se cerraron en gran parte por razones positivas, para evitar que los extraterrestres más negativos entraran en esta realidad de espacio-tiempo. Hay un montón de quizás y mucho más para conocer y entender. Interferencia de frecuencia, el cierre de los portales dimensionales, tal vez ambas cosas, la causa exacta de la prisión, no importa, para lo que estoy diciendo en este libro. Todo lo que necesitamos recordar es que una fuerza extraterrestre desde la cuarta dimensión creó una prisión de información mediante el bloqueo de los niveles más altos de la conciencia humana. El velo se vino abajo. Un velo de lágrimas. Fuimos, en efecto, puestos en cuarentena espiritual y mental. Si tal atasco de vibración fuese lanzada alrededor de nuestro planeta, o incluso del sistema solar y más allá, nuestro potencial podría ser confinado a los niveles de conciencia que están dentro de la frecuencia de la prisión. Cualquier conciencia y conocimiento sostenido en las frecuencias más altas, fuera de esta prisión vibratoria, se nos sería negado. Nos desligaríamos de los niveles más altos de nuestra propia conciencia. Seríamos, en palabras de los libros antiguos, almas perdidas desvinculadas del Padre. He utilizado la siguiente analogía muchas veces, pero creo que lo resume muy bien.
Usted es un astronauta en la Luna. Usted está recibiendo información a través de sus ojos y oídos del mundo inmediato que le rodea. Usted también está recibiendo información sobre el panorama más amplio y una mayor comprensión de su tarea de lo que nosotros llamamos control de la misión. Cuando usted, el hombre del espacio, están consiguiendo un balance de información a través de sus ojos y oídos y desde la mayor perspectiva de un control de la misión, todo está bien y usted está funcionando a pleno potencial. Pero piense, ¿qué pasaría si el enlace con el control de la misión fuese cortado? Repentinamente, la más amplia comprensión y orientación se ha ido. Solo la información de los ojos y oídos del mundo inmediato a su alrededor queda para guiar su pensamiento y comportamiento. Muy pronto, ese comportamiento y percepción sería enormemente diferente de lo que hubiera sido de usted si el control de la misión hubiera mantenido en pleno contacto. Cuando ese bloqueo, la frecuencia de encarcelamiento fue lanzado alrededor de este planeta, el sistema solar, y posiblemente más allá, tuvo el mismo efecto. Hemos perdido el contacto con nuestro control de la misión y, sobre todo, con nuestra memoria eterna. Nos olvidamos de quiénes somos y de dónde venimos. O, al menos, la gran mayoría lo hizo. Los que pudieran continuar manteniendo su tasa vibratoria, su frecuencia, aún podrían mantenerse en contacto con sus niveles más altos, su yo superior, porque la conexión vibratoria todavía estaba allí, aunque la frecuencia de bloqueo hizo esto menos que una conexión perfecta, incluso para ellos. Cada vez más personas son capaces de hacer esto hoy en día ya que la frecuencia de bloqueo se encuentra dispersa y esta es la base de lo que se denomina el despertar espiritual que envuelve ahora a este planeta. Solo unos pocos han sido capaces de hacer esto, sin embargo, hasta hace muy poco. El resto han visto su nivel vibratorio caer bajo la influencia de los acontecimientos, las religiones, y la programación general que les ha animado a cerrar sus mentes y por lo tanto, a reducir su frecuencia vibratoria. Esto ha creado una brecha vibratoria, para algunos un abismo, entre sus niveles más bajos de conciencia dentro de la frecuencia de bloqueo, el yo inferior, y su potencial infinito fuera de esa frecuencia, el ser superior. Dentro de la prisión estaba el nivel físico y algunos niveles no físicos a los que volvemos entre las encarnaciones. El resto de la creación le ha sido negada a la mayoría de la gente. Es posible que lo vea como la raza humana viviendo su existencia dentro de una caja con la tapa mantenida cerrada. Nos sentamos en la oscuridad, creyendo que nuestro potencial, y la creación en general, se limita a lo que está dentro de esa caja, dentro de esa prisión vibratoria. El infinito en potencial y el espacio están tan cerca del otro lado de la tapa de la caja, pero no se nos ha permitido ver más allá y no nos hemos dado cuenta de que hay una afuera. A través de los miles de años o más desde que esta red vibratoria fue lanzada alrededor de la Tierra, hemos sido un pueblo, una raza, que trabaja para una fracción de nuestro potencial infinito. La vida de la Tierra cambió dramáticamente y creo que esto también afectó al reino animal. La ley de la selva y la crueldad que vemos en la naturaleza no es la forma en que estaba destinado a ser, creo yo, ni la forma en que estaba antes de que el velo se viniera abajo. La buena noticia es, grítelo desde los tejados, que este período de desconexión está llegando a su momento final. Habrá que ver qué futuro vamos a experimentar. En el período después de que fue creado el bloqueo de vibración, creo que los extraterrestres de la cuarta dimensión de mentalidad luciférica vinieron aquí y recablearon genéticamente el ADN, el código heredado de su cuerpo físico. Durante un período de tiempo, este nuevo patrón de ADN fue pasado a través de las generaciones a todos. El ADN determina la naturaleza del ser físico y contiene la memoria heredada de todas las generaciones. Si el ADN se hubiera dejado sin cambiar, nosotros, al vivir en una prisión vibratoria, por lo menos sabríamos lo que había pasado y la naturaleza del problema. Al revolver el ADN, este conocimiento también se perdió para nosotros. Los comunicadores de la información en Mensajeros del Alba, y en otros libros que dicen venir de fuentes extraterrestres, dicen que el ADN humano, antes de ese momento, tenía 12 espirales conocidas como hélices, pero después de los retoques genéticos se redujeron a 2. Nuestro potencial y nuestra fuente de información hereditaria se redujo a una sexta parte de lo que está destinado a ser. Incluso ahora, entiendo, hay partes del ADN que han sido identificadas, que los investigadores no han podido vincular a ninguna función aparente. Este ha sido denominado ADN basura. Es, posiblemente, la desconexión de las otras 10 espirales de ADN, lo que ha significado que, como es ampliamente conocido, solo una fracción del potencial de nuestro cerebro sea realmente utilizada.
Otra buena noticia para celebrar. Estamos en el momento en que se está desarrollando un proceso que reunirá esas espirales de ADN dentro de nosotros. Dios mío. Lo que seremos capaces de conocer, recordar y hacer, creencia de mendigo, desde la perspectiva actual. Es posible que estos eventos genéticos sean descritos simbólicamente en el relato de Adán y Eva y el término, la caída del hombre. También se puede encontrar muchas referencias en los textos antiguos y leyendas de dioses que vinieron de los cielos para controlar a la humanidad y embarazar a las mujeres. En la Biblia, Génesis 6:4 dice que, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos con ellos. El término hijos de Dios, que es común a casi todas las religiones antiguas, se refiere, estoy seguro, a los extraterrestres. Nos enteramos de cómo Dios o los dioses crearon a la humanidad a su propia imagen. Esbozó una serie de estos antiguos temas en la rebelión de los robots. La descendencia de estos enlaces extraterrestre/humano se veía muy diferente al resto de la gente. Como lo pone Génesis 6:2.4 en la Biblia Good News. En aquellos días, e incluso más tarde, había gigantes en la tierra que eran descendientes de las mujeres humanas y los seres celestiales. Ellos fueron los grandes héroes y hombres ilustres de hace mucho tiempo. La razón de que la ciencia de este mundo ha sido incapaz de encontrar los eslabones perdidos de la evolución genética humana se debe a que no hay ninguna. Los cambios repentinos en la forma humana se deben a la intervención extraterrestre. Esta es posiblemente el origen de una de las leyendas de la Madre Virgen que también se encuentran en todo el mundo. En lo que llamamos China, ellos tenían un dios del cielo llamado Di, de quien se dice que milagrosamente embarazó a una virgen, que luego dio a luz a Su, el primero de la nueva línea genética. En todo el mundo antiguo